Días después de presentar una solicitud para operar 5.000 robotaxis en Nevada, Tesla continuó presentando planes para cubrir 9 áreas alrededor de Phoenix, Arizona. Un mercado donde Waymo ha estado consolidando su posición durante casi una década. Mientras tanto, la flota actual de robotaxis de Tesla en todo Estados Unidos cuenta actualmente con solo alrededor de 135 vehículos. Entonces, ¿qué nos dice realmente esa cifra sobre las verdaderas ambiciones de Tesla en Arizona? Vamos a profundizar en el tema. Hay algo interesante en la forma en que operan las noticias tecnológicas. A veces, lo más destacado no se encuentra en el titular principal, sino dentro de un documento administrativo que la mayoría de las personas nunca pensaría en consultar. Y esta semana, Tesla demostró ese punto de manera muy clara. Todo comenzó con una presentación enviada a la Agencia Reguladora Estatal de Vehículos de Nevada, en la que Tesla solicitó permiso para operar 5.000 robotaxis. Si solo lo lees de pasada, ese número podría pasar desapercibido como cualquier otra noticia del día. Pero si lo comparas con otra cifra, el número total de robotaxis que Tesla está operando actualmente en Estados Unidos, aproximadamente 135, la brecha entre esos dos números comienza a hacerte detenerte y pensar un poco más. Y luego, solo unos días después, surgió otro documento, esta vez no de Nevada sino de Arizona, con un título largo y algo seco: Plan de interacción de primeros respondedores de robotaxis. El nombre suena como si no tuviera nada que ver con la estrategia empresarial. Pero si entiendes lo que realmente es, resulta ser una de las señales más claras hasta ahora de lo que Tesla está preparando. En su esencia, este es un documento que cualquier empresa que desee operar un vehículo autónomo de nivel 4, es decir, un vehículo que no requiere absolutamente a nadie sentado detrás del volante para supervisar en las vías públicas, está legalmente obligada a presentar a las autoridades locales. Su contenido instruye a los primeros respondedores, oficiales de policía y paramédicos sobre qué hacer cuando se encuentren con un vehículo sin conductor en una emergencia. Cómo abrir la puerta del coche si alguien dentro necesita atención médica inmediata. Cómo contactar al centro de operaciones remotas. Y cómo mover el vehículo fuera del camino si está bloqueando el tráfico tras una colisión. En pocas palabras, es un manual que indica a las personas cómo comunicarse con un coche que no tiene a nadie dentro para preguntar. Desde un punto de vista legal, esto es un requisito obligatorio, sin excepciones, sin alternativas. Y precisamente porque es obligatorio, el alcance definido dentro de este documento refleja bastante bien el territorio que la empresa realmente tiene la intención de ingresar en un futuro cercano. Una empresa no se daría el esfuerzo de redactar un documento detallado de cumplimiento de seguridad para un área en la que no tiene intención de operar. Y ahí es donde la historia se vuelve considerablemente más interesante. La lista de áreas en la solicitud de Arizona incluye Chandler, Gilbert, Glendale, Mesa, Paradise Valley, Phoenix, Scottsdale, Temp y la totalidad del condado de Maricopa. Para poner eso en perspectiva, el condado de Maricopa es el condado más poblado de todo el estado de Arizona, hogar de más de 4 millones de residentes, y abarca, prácticamente, todas las ciudades principales en el área metropolitana de Phoenix. En otras palabras, esta no es una solicitud para probar vehículos en unas pocas calles. Es una solicitud que cubre un área metropolitana con una población comparable a la de muchos países pequeños alrededor del mundo. Hay un detalle dentro de esa lista que vale la pena detenerse a observar con más atención. Paradise Valley y Scottsdale son dos de las áreas de mayores ingresos en toda la región, hogar de numerosos resorts, campos de golf y residentes que utilizan servicios de transporte compartido con bastante regularidad. El centro de Phoenix y Glendale, por su parte, representan los dos corredores de tráfico más concurridos en la zona, donde la demanda durante las horas pico se mantiene consistentemente alta. Una sola solicitud que cubre ambos tipos de áreas sugiere que no se trata de un plan dirigido a un segmento específico de clientes. Es un plan diseñado para abordar múltiples formas de demanda de transporte al mismo tiempo,
Entre todos los lugares que Tesla podría haber elegido para expandirse en Estados Unidos, ¿por qué eligieron Phoenix específicamente? La respuesta comienza antes de que el término robotaxi de Tesla apareciera en un solo titular. Comienza con Waymo. Phoenix no es un territorio inexplorado para los vehículos autónomos, es la ciudad donde Waymo es, en ese momento todavía un proyecto de investigación dentro de Google, eligió comenzar sus pruebas a finales de los 2000 con vehículos que inicialmente aún llevaban a un conductor de seguridad humano detrás del volante como precaución. Con el tiempo, esos conductores de seguridad fueron eliminados gradualmente de los vehículos. La zona de operación se expandió paso a paso, y hacia alrededor de 2020, Phoenix se había convertido en uno de los primeros lugares en el mundo en ofrecer un servicio de transporte compartido completamente autónomo abierto a miembros del público sin ninguna lista de espera especial. ¿Qué significa eso para la historia de hoy? Significa que los residentes de Phoenix ya no son personas que ven un coche sin nadie al volante por primera vez y se sienten inquietos. Han tenido años para aclimatarse, para formar hábitos en torno a la tecnología, para tratar la visión de un coche con un asiento del conductor vacío, pasando por su hogar como algo completamente ordinario en la vida diaria. Esta es una ventaja muy particular, la ventaja de la familiaridad, y no es algo que se pueda crear solo con dinero o mediante la velocidad de producción de vehículos. También vale la pena revisar otro capítulo de la historia de Arizona porque ayuda a explicar por qué este estado ocupa una posición particular en la historia nacional más amplia de los vehículos autónomos. En 2018, en la ciudad de Tempe, uno de los 9 áreas mencionadas en esta solicitud, ocurrió una colisión entre un vehículo de prueba autónomo y un peatón que resultó en una fatalidad. Ese incidente llevó a toda la industria de vehículos autónomos a mirarse a sí misma y llevó a muchos otros estados a endurecer sus regulaciones de prueba durante un periodo de tiempo. Pero lo que es notable es que, incluso después de ese evento, Arizona continuó siendo uno de los estados más abiertos a esta tecnología, mientras que también se convirtió en un lugar donde los protocolos de seguridad, incluyendo exactamente el tipo de plan de interacción con primeros respondedores que se está discutiendo aquí, fueron estandarizados y se hicieron más rigurosos con el tiempo. Este detalle no se menciona para revisar un capítulo doloroso sin razón. Se menciona para mostrar que cuando Tesla presenta esta solicitud hoy, está ingresando a un entorno regulatorio que ha sido refinado a lo largo de muchos años, moldeado tanto por experiencias positivas como por lecciones difíciles. Este es un estado que ya sabe cómo redactar las reglas para vehículos sin conductor, no un lugar que se le está pidiendo que descubra esas reglas desde cero. Y cuando Tesla se coloca dentro de ese contexto, la lógica de su elección geográfica comienza a tener un peso diferente. Esto no se asemeja a abrir una nueva tienda en una calle vacía y no desarrollada. Se asemeja a entrar en el vecindario exacto donde otra marca ha estado presente durante años, donde esa marca ya tiene una base establecida de clientes familiares, y donde Tesla ahora tiene que encontrar una manera de convencer a esas personas de probar algo diferente. Esa no es una posición fácil de ocupar, pero también puede ser una posición elegida deliberadamente, fundamentada en una convicción bastante clara sobre las propias ventajas distintivas de Tesla, particularmente en torno a los costos operativos y la velocidad de producción de vehículos. Dos factores que Tesla ha enfatizado consistentemente en sus propias presentaciones a inversores. Hay un detalle más, menor en aislamiento, que ayuda a que la historia completa se sienta más coherente cuando se observa en conjunto. Hace aproximadamente un año, hubo informes de que Tesla publicaba ofertas de empleo para roles de operaciones de vehículos en múltiples ubicaciones, y una parte significativa de esas ubicaciones se superponía directamente con las ciudades que ahora aparecen en esta solicitud. En ese momento, esas eran solo ofertas de empleo ordinarias, fáciles de pasar por alto en el diluvio diario de noticias. Pero vistas desde el presente, esas publicaciones ya no están solas. Representan un paso preparatorio dado temprano
para un plan que solo comenzó a tomar forma visible cuando el siguiente paso, esta presentación legal, se colocó junto a él. Esto apunta a algo importante. Lo que se está volviendo visible ahora no es una decisión tomada en los últimos días. Es un proceso que ha estado funcionando silenciosamente durante considerablemente más tiempo del que cualquier noticia individual podría transmitir. Ahora, volvamos al número introducido al principio. 135. Ese es el número total de robotaxis que Tesla está operando actualmente en los Estados Unidos, distribuidos entre Austin, Dallas, Houston y el área de la Bahía de San Francisco. Coloca eso en comparación con el alcance de las dos solicitudes recién presentadas. 5,000 vehículos en Nevada y 9 áreas que cubren toda una región metropolitana en Arizona. Y la diferencia entre esos números es lo suficientemente grande como para que sea difícil pasarlo por alto. Este es precisamente el punto donde muchas personas que leen esta noticia sentirán que algo no cuadra del todo. Por un lado, números muy grandes en la documentación regulatoria. Por el otro, una flota real que sigue siendo bastante pequeña, operando en unas pocas ciudades. Al observar solo esas dos cifras en aislamiento, es fácil caer en una de dos interpretaciones opuestas. O estas solicitudes son en gran medida procedimentales, aplicaciones presentadas para mantener una posición legal en lugar de señalar un despliegue a gran escala inminente, o son una señal de que se está preparando un cambio a gran escala. Y lo que es visible hoy es solo una pequeña porción temprana de un panorama mucho más grande que aún no ha emergido por completo. Para navegar entre esas dos lecturas, hay una frase que Tesla misma ha utilizado para describir su propia estrategia de expansión, y sigue siendo el marco más adecuado aquí. Lento, luego todo de una vez. Entendido a través de esa lente, la parte lenta corresponde a lo que ya ha estado sucediendo. Una flota deliberadamente limitada, operando en un grupo selecto de ciudades, expandiéndose metódicamente paso a paso, recopilando datos operativos y refinando la tecnología en el camino. La parte de todo de una vez es lo que aún no ha sucedido, pero se está habilitando silenciosamente a través precisamente de la secuencia de presentaciones regulatorias que ahora se están enviando en rápida sucesión. El proceso de aprobación de documentos de cumplimiento de seguridad pública, como el plan de interacción con primeros respondedores, no es algo que se pueda resolver rápidamente. Requiere tiempo para que las agencias relevantes revisen los documentos, coordinen con los equipos de respuesta de emergencia locales en cada ciudad y a menudo trabajen a través de múltiples rondas de revisión antes de que se otorgue la autorización. Una empresa que espera hasta que su flota esté lista para escalar antes de iniciar este proceso encontrará que el tiempo de aprobación regulatoria se convierte en un cuello de botella significativo, mientras que un competidor que completó este trabajo previo no enfrenta tal fricción. Una interpretación razonable, entonces, es esta. Los permisos se están asegurando antes de la necesidad operativa. Así, cuando la flota y la tecnología estén genuinamente listas, no quedará ninguna barrera administrativa en el camino a seguir. La parte más meticulosa del trabajo de cumplimiento se está completando durante la fase en la que la menor atención pública se dirige hacia ello. Para que, cuando las operaciones comiencen formalmente, el ritmo de expansión pueda moverse mucho más rápido de lo que los observadores externos podrían anticipar solo basándose en lo que actualmente es visible. Esta es una lectura optimista y tiene sólidos fundamentos para sostenerse, pero también depende de una condición que merece ser enunciada claramente. La flota y la tecnología deben estar genuinamente listas cuando llegue el momento. Esa es la parte donde un grado de precaución medida sigue siendo justificado. No para desestimar lo que está sucediendo, sino para mantener la perspectiva general equilibrada. El historial de plazos que Tesla ha anunciado públicamente en varios proyectos no siempre refleja la precisión de las proyecciones originales. Esto no es una afirmación de que esos proyectos fracasaron. La gran mayoría finalmente alcanzó sus objetivos declarados. El patrón más consistente es uno de retraso. Los objetivos se logran, pero más tarde de lo que se comunicó inicialmente. Aplicado a la situación actual, ese patrón sugiere un escenario
que vale la pena reconocer honestamente. Estas presentaciones regulatorias pueden existir durante un periodo de tiempo en un estado de aprobación, pero aún no completamente utilizadas. Al igual que un asiento reservado para una salida que no ha llegado a su hora programada originalmente. Ambas posibilidades, la preparación anticipada para una ola de expansión inminente y la posición estratégica mantenida para un plan que aún requiere más tiempo para madurar completamente, pueden ser válidas. Y en la práctica, el resultado real puede reflejar una combinación de ambas simultáneamente. La postura analíticamente sólida no es elegir una sola respuesta prematuramente, sino reconocer que todos los números en juego, 5.000, 9 áreas y 135, son partes genuinas y coherentes de una única historia en desarrollo, no cifras contradictorias que deben cancelarse entre sí. Hay un factor final que ayuda a explicar por qué estas presentaciones están apareciendo precisamente en Nevada y Arizona. Y ese factor está directamente relacionado con el entorno regulatorio en cada estado. Arizona, junto con Nevada y Texas, ha sido reconocida durante mucho tiempo como uno de los entornos regulatorios más permisivos y acomodaticios para el desarrollo de vehículos autónomos en los Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, Arizona adoptó políticas que fomentan las pruebas de vehículos autónomos en una etapa comparativamente temprana. Y a pesar del periodo de reflexión que siguió al incidente de Tempe, el estado ha mantenido su posición como uno de los lugares con los procesos de permisos más rápidos y claramente definidos en el país. Cuando el camino regulatorio no está fragmentado entre múltiples agencias superpuestas con requisitos inconsistentes, el tiempo transcurrido desde la presentación inicial hasta la autorización operativa es significativamente más corto que en muchos otros estados para una empresa que se encuentra en la fase activa de preparación para una expansión a gran escala. Elegir presentar solicitudes en estados con entornos de permisos estructuralmente más rápidos es una forma de asegurar que cuando se cumplan todos los demás requisitos previos, la preparación de la flota, la fiabilidad tecnológica y la infraestructura operativa, la latencia regulatoria no se convierta en el último obstáculo evitable que se interponga en el camino. Mirando hacia atrás, la secuencia completa de eventos examinados. Aquí no presenta un cúmulo de ocurrencias no relacionadas que coincidieron en la misma semana. Una solicitud de permiso a gran escala en Nevada. Un documento obligatorio de seguridad pública que abarca toda una región metropolitana en Arizona. Una flota del mundo real que permanece, por el momento, comparativamente pequeña. Una selección geográfica que coloca a Tesla directamente en el territorio operativo del incumbente más experimentado de la industria. Dentro de un estado que lleva una larga y compleja historia con el desarrollo de vehículos autónomos, que abarca tanto sus avances más notables como sus lecciones más difíciles. Juntos, estos elementos forman una imagen coherente de preparación deliberada. Una preparación que se ha acumulado silenciosamente, paso a paso, en gran medida por debajo del nivel de atención pública sostenida. Y que solo se resuelve en una forma reconocible cuando se observa desde una distancia suficiente. Phoenix sigue siendo el elemento más significativo y revelador de la imagen completa. No porque sea la más grande de las 9 áreas nombradas, sino porque es el único lugar donde Tesla debe establecer su credibilidad y demostrar su viabilidad competitiva justo en la puerta de un competidor que ha sido una presencia conocida y familiar para los residentes de esa comunidad durante la mayor parte de una década. Phoenix puede ser solo una pieza del rompecabezas, pero es la pieza más interesante en los planes de expansión de Tesla en este momento. Siempre nos esforzamos por ofrecer análisis claros y fáciles de entender a todos, ya sea que estés abordando este tema por primera vez o que sigas a Tesla desde hace años. Si lo ves de manera diferente o sientes que algo faltaba en este texto, por favor deja un comentario. Ahí es siempre donde tienden a surgir las perspectivas más valiosas. Comparte, dale like y suscríbete para apoyar el canal. Sinceramente, gracias a todos.